Vamos a hacer la primera mesa redonda. O sea, este congreso hemos tenido una ponencia magnífica de Nuno Crato, y luego tendremos diversas mesas redondas con expertos en educación, es decir, docentes, esa mayoría de docentes y tal. Y ahora vamos a hacer esta primera sobre educación y sociedad, ¿no? Porque a veces parece que la escuela sea como una especie de burbuja que no tenga nada que ver con la sociedad. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba Nuno Crato, de que la economía influye en la educación influye en la economía. Pues la sociedad en general influye en la educación y la educación influye en la sociedad. Y para hacer esta mesa redonda, pues tenemos una mesa de lujo, como en la ponencia, de filósofos. Ya sé que Ricardo es matemático, pero es doctor en filosofía. El resto son filósofos. Son docentes y escritores. Porque a veces hemos hecho una separación entre los que piensan y los que enseñan, ¿no? Y el sistema va de eso, ¿no? De que por una parte los que enseñan, que tienen que decir lo que los otros han dicho, y por otra los que piensan, que normalmente están fuera del aula. Pues en este caso no. Son personas que piensan, filósofos, pensadores, etcétera. Personas que escriben. La mayoría de los ponentes de aquí son personas que han escrito sobre esta situación de urgencia, ¿no?, de emergencia educativa que tenemos, y tenemos los autores de Educación y Barbarie, Escuela y Barbarie, el panfleto antipedagógico, el fin de la educación, y autores de La educación cancelada, este libro que muchos habéis visto, donde intervienen muchas de las personas que están aquí. Vamos a dar la primera ponencia, la primera intervención en esta mesa redonda, la da Xavier Massó, que es el presidente de la Fundación Episteme, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria, uno de los organizadores del acto, y una de las personas que ha pensado y ha escrito mucho, ¿no?, el fin de la educación cancelada, sobre cuál es la situación. Xavier, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, yo lo primero pedir disculpas porque voy justamente después de Nuno Crato y lógicamente el contraste, pues a mi desfavor, lógicamente, pues que tenerlo presente y ser comprensibles, simplemente. Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar entrar directamente en el tema de precisamente sociedad y educación. Y lo voy a hacer con una frase que a mí me parece particularmente lúcida de Hannah Arendt, ¿no?, en su escrito La crisis en la educación de 1954. El problema de la educación en el mundo moderno se centra en el hecho que, por su propia naturaleza, no puede prescindir ni de la autoridad ni de la tradición. Ello, no obstante, se vio obligada a proseguir en un mundo, en una sociedad que ni está organizada por la autoridad ni se asienta en la tradición. ¿Qué entiende a partir? Cito casi literalmente, le falta el casi, cómo prosigue Hannah Arendt después de esto. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que por ello debamos adoptar hacia los niños y los jóvenes, es decir, lo que entenderíamos como infancia y adolescencia, la misma actitud que tenemos unos ante otros en tanto que adultos. Porque la educación es, para Hannah Arendt, un ámbito prepolítico. Es decir, no pertenece ni al ámbito político, entendiendo lo político en su sentido más amplio, es decir, el ámbito de lo público. La educación no pertenece ni al ámbito de lo público ni al ámbito de lo privado. Sería, por lo tanto, un ámbito que ella define como prepúblico, en tanto que de preparación propedéutico, si lo queremos decir así, para la sociedad adulta. Evidentemente, para Hannah Arendt, yo creo que con esto, solamente con decir esto, se ha cargado de un plumazo todo lo que ella misma entiende como, pues, el pragmatismo de Dewey o el constructivismo de Piaget, que a ambos califica de con tinturas o con tintes de rusonianismo evidentes. Bueno, vamos a ver.
¿Qué papel juega en esto entonces el docente, el profesor, el maestro? Pues bueno, si estamos hablando de autoridad, es evidente que estamos hablando de autoridad académica. Entonces, ahí ya salimos al paso de determinadas críticas que se han hecho, incluso muchas veces, yo diría que meramente anecdóticas. Todos sabéis que en los institutos han desaparecido las tarimas. Las tarimas era un tema de jerarquías. No, por favor, no digamos sandeces. Las tarimas estaban por lo mismo que estaban en las clásicas aulas tipo anfiteatro universitarias, que el docente fuera distinguible para los discentes. Luego, que haya autoridad, que pegue, que chille o que no, esto es algo que en todo caso es aparte. O sea, el acto académico en sí requiere de tiene que estar en una posición, digámosle, preferente, ¿no? Bueno, por un lado estamos hablando de autoridad evidentemente académica y de tradición. Tradición, dice ella, por una razón tan simple como elemental. El mundo siempre es más viejo que tú. Entonces, no vas a enseñar ex novo. ¿De dónde vas a enseñar física? Pues bueno, pues de la tradición de la física. ¿De dónde vas a enseñar historia? Hombre, pues de las tradiciones históricas que haya. ¿De qué vas a enseñar literatura? Pues de esa misma tradición, lógicamente. Claro, con esto, a partir de ahí, la sociedad adulta, vamos a decirlo así, o es así como lo dice también Hannah Arendt, la sociedad adulta se puede permitir sin duda el lujo, o digámoslo así, o puede vivir al margen de esta tradición. Incluso puede vivir atenida al aquí y ahora, al hic et nunc, ¿no? Pero claro, una cosa es la sociedad adulta, otra cosa es la educación, que estamos diciendo que es un ámbito prepúblico, ¿no? Claro, ¿cómo se funciona hoy con esto? Vamos a ver. Otra cosa que dice Hannah Arendt importantísima. La función de la educación consiste en enseñar el conocimiento del mundo, no cómo vivir en él o el arte de vivir en él. Esto es fundamental. Y es fundamental por una razón, que es en la que vamos a hacer un pequeño excurso y recuperaremos luego volviendo ahí. Vamos a ver. Si no se acepta, como es evidente que hoy en día desde las pedagogías hegemónicas no se admite este planteamiento de Arendt, ella lo hacía, y ha dicho, en 1954, luego se reeditó en 1961 y hubo quien lo inscribió dentro de lo que se conoció como el efecto Sputnik. En realidad no tiene nada que ver con el efecto Sputnik, es decir, ya digo, es anterior y además ella lo que está planteando aquí es, yo lo que diría es que ella plantea, lo digo filosóficamente, las condiciones de la posibilidad de la educación. Es decir, aquello que ha de haber necesariamente para que podamos hablar de educación, con Sputnik o sin él, o con Unión Soviética o sin ella, como era el caso que motivó el Sputnik, ¿no? Bueno, si no admitimos esto, será necesariamente porque estamos entendiendo entonces que la infancia o la adolescencia no son, claro, Hannah Arendt entiende que no son tramos de la vida, que no son autónomos, que no tienen sentido en sí mismos, sino que son de preparación para algo. Si no admitimos este modelo, será porque sí pensamos que son autónomos y que tienen sentido por sí mismos, con independencia del papel que jueguen dentro de un proceso, ¿no?, que llevaría a la edad adulta. Claro, ¿cómo se puede entender? Yo entiendo además, que son las pedagogías hegemónicas el modelo que hoy en día sostienen, ¿no? Uno de los dos, que a continuación cito. Por un lado, tendríamos la idea de que, vamos a imaginar, la idea más genuinamente rusoniana, por decirlo así, la infancia evidentemente es autónoma, tiene su propia lógica y hay que dejarla a su propia lógica, pero una razón muy simple, además, si nos basamos en Rousseau, y es que no nos hemos de olvidar que el hombre, el ser humano, es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Entonces, parece claro que desde esta perspectiva,
con independencia de la ingenuidad que entrañe plantearlo así, desde esta perspectiva, si dejamos a la infancia abandonada a su propia lógica, es de suponer que desarrollará, a medida que vaya creciendo, una sociedad libre, por decirlo así, de las taras de la sociedad adulta, corrupta, amanerada, etcétera, etcétera. Claro, que esto no es así, salta a la vista. Que en una situación, son evidentemente todas ellas situaciones más o menos, se sabe, se conocen casos, bueno, sabemos que hay acosos escolares, que hay bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que esto lleva, al menos en mi opinión, es más o menos inevitablemente a una sociedad del tipo la preadolescente y adolescente que se desarrolla en El Señor de las Moscas. Es decir, un grupo ya digo, preadolescentes y adolescentes que, debido a un accidente de aviación, quedan en una isla desierta, en plena Segunda Guerra Mundial además, y lo que desarrollan ahí pues, es una sociedad que reproduce lo que podemos imaginar que era el Paleolítico, ¿no? Ya sé que para algunos el Paleolítico es el paraíso, ¿no? Para John Zerzan, por ejemplo, o así. Pero, a ver, no parece muy recomendable, ¿no? Sobre todo en los aspectos de crueldad que se daban ahí entre los propios adolescentes. Ciertamente que es una visión muy, quizás sesgada, es literaria, es decir, es una ficción literaria, no lo podemos negar, pero imaginémosla ahora con la novela de Tom Sharp, que creo recordar que es de 1972 o 1971, Wilt. Wilt es un profesor que está en un instituto politécnico en Inglaterra, con un alumnado que está desarrollando las mismas dinámicas grupales que estos niños en El Señor de las Moscas. Y curiosamente, en el libro, lo que Wilt imparte en el curso de literatura es precisamente la novela El Señor de las Moscas. Casual no lo es, por supuesto que no. Claro, todo esto se puede plantear de muchas maneras, ¿no? Es decir, realmente la otra opción, ¿cuál es? Y en realidad es aquella por la cual acaba absorbida esta opción ingenua, digámosle, de que la infancia pues, es bondadosa y que por sí misma desarrollará una sociedad adulta mejor que la actual. La otra opción es sencillamente proyectar la sociedad adulta en el ámbito educativo. Esta es la propia de los totalitarismos. Es decir, contra lo que se cree suponer, en realidad los primeros regímenes políticos que le han quitado autoridad académica al docente han sido los totalitarismos. A lo mejor para convertirlos en sargentos chusqueros, no digo que no, pero la autoridad académica es la primera que se les arrebata. Y quien más se caracterizó por esto pues es ni más ni menos que el nazismo alemán. Es decir, Gabriel Heller-Sallgren, un investigador sueco, ha descrito muy bien la cantidad de dimisiones, abandonos y purgas, por supuesto, que se produjeron ya desde los primeros tiempos del nazismo entre los profesores de los gymnasium alemanes de la época, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque se trata de plantear un modelo de una futura sociedad infantilizada. Es decir, claro, la pretensión es decir, no, yo proyecto el modelo adulto al 100% en el universo, vamos a decirlo así, infantil y posteriormente en el adolescente. Pero claro, esto de que las cosas funcionen a su propia lógica, esto de que el docente ya desautorizado simplemente esté ahí para evitar que la sociedad interfiera, esto no se lo puede creer nadie. Sencillamente, cuando quitamos la autoridad, cuando desplazamos el conocimiento del sistema educativo, lo que aparece, el vacío que queda ahí, se rellena con puro y simple adoctrinamiento. Me parece que me estoy alargando. ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos, pues bueno. Quiero acabar con yo recuerdo en el lejano 1988, un artículo de Manuel Vázquez Montalbán en el periódico El País. Se llamaba La quinta del bonsái.
hoy podríamos decir la promoción, bueno, la generación bonsai, ¿no? El artículo era a propósito de, bueno, de lo que se conoció en su momento como la ley del empleo basura. Es decir, era un plan de empleo juvenil pergeñado por el gobierno, todavía con Felipe González, por cierto, como presidente, que promocionó los contratos basura. Pues fueron bastante criticados. Por supuesto que, como ocurre en otros casos, se estaba sosteniendo desde el gobierno que se trataba de una manera de favorecer el empleo en los jóvenes, etcétera, etcétera. Claro, el argumento de Vázquez Montalbán era precisamente ¿qué es un bonsai? Vamos a ver, pues un bonsai es un árbol con forma de adulta y tamaño de retoño. Es decir, es un árbol que desde el primer momento en que crece se le ha privado del hábitat necesario para poder crecer, para poder desarrollarse normalmente. Claro, por eso han de ser siempre artificiales. Dicen que hay en algunos casos muy excepcionales bonsáis naturales, ¿no? Pero por lo general es un proceso artificial. Es decir, por cierto que Felipe González era también un gran aficionado a los bonsáis, ¿no? De ahí lo sacaba también probablemente el autor, ¿no? Claro, él lo relacionaba con, bueno, pues una ley, en este caso social, laboral, es decir, lo enfocaba desde el punto de vista más cultural y laboral, no desde el punto de vista educativo, pero no olvidemos que estamos hablando de 1988, y lo que decía es que estas nuevas generaciones que iban a surgir, sencillamente iban a quedarse infantilizadas eternamente, como bonsáis, porque no iban a poderse desarrollar plenamente como adultos, entre otras razones porque no iban a poder acceder a un empleo mínimamente fijo, mínimamente estable, etcétera, 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 ¿no? Y entonces por eso decía, bueno, claro, es que esto es el bonsai, ¿no? Esto es una forma de evitar que el árbol crezca. Le estoy sencillamente quitando terreno, le estoy acotando el campo en el que socialmente podrá, pues, interactuar y desarrollarse. Bueno, lo repito, 1988. Evidentemente, todo ha de tener su correlato. No servía solamente esto, ni el modelo que se estaba anunciando. Evidentemente, ¿qué viene en 1990? La LOCSE. ¿Qué presenta la LOCSE? Pues una mutilación, un restringir exactamente análogo al que socialmente planteaba en su momento, y luego muchas otras leyes que vinieron, por supuesto, ¿no? La ley de empleo juvenil o de promoción del empleo juvenil, en el plano intelectual, en el plano cultural, en el caso de la LOCSE. Es decir, limitar no ya la información que se vaya a dar, esto no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero es un tema muy importante, sino incidir más en la formación. El resultado, la excusa, el pretexto, fue el alumnocentrismo. Claro, la formación, si es vacía, ¿con qué la lleno? Pues cambio la actividad. Es decir, si el sistema educativo, hasta entonces, más o menos, se había entendido que su función primordial era la transmisión de conocimientos, aquí esto lo cambiamos. Y desde entonces, todas las leyes, incluidas, por cierto, la actual LOMLOE, la LOMCE del señor Wert y alguna de anterior, empiezan, ya en su preámbulo, con la siguiente frase. El alumno es el centro del sistema educativo. No, pues mire, va a ser que no. El alumno es el sujeto del sistema educativo, en este caso, sujeto paciente, para ser más exactos, lo cual no implica ningún tipo de pasividad en absoluto. Es una simple posición sintáctica. El objeto y el centro de un sistema educativo es la transmisión de conocimientos. El alumno es sujeto del sistema educativo en tanto que destinatario y beneficiario. Ahora bien, si ahora lo pongo como el centro, bajo el aparente discurso amable de decir, no, es que ahora nos estamos preocupando por ti, subyace algo muy perverso, y es que lo estoy degradando
de sujeto a objeto. Con lo cual resulta que el objeto del sistema educativo es entonces el alumno. ¿Y qué acabamos evaluando? Pues el tipo de persona que queremos construir socialmente, desde una ingeniería social sin duda alguna, y no, o en lugar de los conocimientos que a esta persona hay que impartirle para que autónomamente y por su cuenta decida ser como quiera. Esto es lo que se está llevando a cabo con el actual sistema educativo, al menos a mi criterio, y desde luego a partir de, de la consideración educativa de la cual parte pues, Hannah Arendt. Muchas gracias. Gracias, Xavier, por tu intervención y por ceñirte al tiempo. Para los ponentes, cuando quede un minutito, ponte la pantalla al siguiente. Así ya, media pantalla, esa es que es un minutito. Ahora pasamos la palabra a Ricardo Moreno, que, como decíamos, es matemático, doctor en filosofía, ha participado en el libro de la educación cancelada, pero también es autor del famosísimo panfleto antipedagógico y otros libros como De la buena y de la mala educación y La conjura de los ignorantes. Bueno, tienes la palabra, Ricardo. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Voy a empezar con dos afirmaciones. Una es una obviedad, la otra no lo es, pero se olvida mucho y es un olvido que solo lleva desastres. La obviedad es, toda posibilidad humana tiene un límite, efectivamente. Lo que ya no es tan obvio, el límite y la posibilidad son la misma cosa. Si se quita el límite, se quita la posibilidad. Eso lo explica muy bien Kant cuando quiere explicar que si el lenguaje nos posibilita el pensamiento, nos lo limita. Más allá del lenguaje no podemos pensar. Lo explica por medio de la parábola de la paloma de Kant, que es muy conocida. La paloma que intenta volar a contraviento, le cuesta, y es que si no hubiera aire yo volaría mucho mejor. No, si no hubiera aire no volarías de ninguna manera. El aire que te limite y dificulta el vuelo es el mismo que lo posibilita. Y no hay situación humana que no sea así. Chesterton también explica con un símil muy ingenioso. A mí me gusta abrir muchas ventanas en la pared de mi casa, muchas. Ahora, como habrá muchas, me quedo sin pared. Y si me quedo sin pared, me quedo sin ventanas. La pared que me posibilita también me las limita y si quedo el límite me quedo sin ventanas. O pensar en un tren que va por la vía, vías muy pulidas, ruedas muy pulidas para que no se pierda en rozamiento. Pero si el rozamiento se redujera a cero, el tren no avanzaría, patinaría como un coche atrapado en la nieve. Entonces, el rozamiento que posibilita el movimiento es el límite del movimiento. O por pensar en esos problemas que nos ponían de niños, 20 obreros hace una casa en un año, 40 obreros en 6 meses, al final 1000 obreros en 5 minutos. No, 1000 obreros no hacen la casa ni en 5 minutos ni en 1000 años porque no hacen más que estropearse unos a otros. Podéis pensar cualquier realidad humana y esto es así. Vamos a pensarlo en un servicio público como la medicina. Es una gran cosa que haya una medicina al alcance de todos, pero crea una desigualdad terrible. Entre las personas inteligentes que obedecen a los médicos y las personas más inteligentes todavía que se creen que saben más que los médicos y no les hacen caso. Eso es una desigualdad inevitable y esto es muy importante. La desigualdad y la libertad también son límites una de otra. Cada una es el aire que posibilita y limita a la otra. Cuando mejor sea la medicina, mayor será la brecha entre quienes van al médico y quienes no hacen caso. Unos porque se creen que son más listos que los médicos, otros porque dicen, pues yo prefiero vivir menos, pero no hacer caso a los médicos. No es un fracaso de la medicina. Entonces, la medicina genera una brecha y cuando mejor sea la medicina, mayor será la brecha. Porque si la medicina es muy mala, entre ir al médico o no al médico habría poca diferencia. Pues bueno, vamos a acabar con esta brecha. Todas las personas mayores enfermas se les incapacita y se les mete a la fuerza en un hospital.
¿Qué pasaría? ¿Se dedicarían a molestar a los demás enfermos, decir groserías a las doctoras, esconderle el instrumento? Nos hemos cargado la medicina, porque los que quieren curarse perderían el ambiente de sosiego y tranquilidad que necesitan para curarse. Entonces, ese es el límite de la medicina, por bueno que sea, entre quienes hacen caso a los médicos y los que no. Y si nos cargamos el límite, nos cargamos la posibilidad. Ahora alguien estará pensando, pero estamos hablando de educación. Los niños son menores de edad, pero un niño a partir de 12 años pasa más horas con los amigos que con los padres, lo cual además es lógico y deseable. Quiere decir que unos se dedicarán a gastarse el dinero que tienen los padres en bollería industrial y en caramelos, y otros no. Unos tendrán más posibilidad de diabetes, obesidad en el futuro que otros. Es la desigualdad que genera el espacio de libertad. Ya no digamos el niño que se cree muy hombre porque bebe y fuma a los 14 años. No, o sea, que no sea por falta de información. No, mira, majete, creer que eres un hombre por fumar y beber antes de tiempo es propio de gilipollas. Y el niño se empeña en beber y fumar antes de tiempo. ¿Falló el sistema educativo? No, es que el niño salió gilipollas. Y son realidades que hay que tener. ¿Cómo se podría paliar esto? Que nadie pueda salir de casa sin acompañarse de un adulto hasta la mayoría de edad. Pero entonces nos hemos cargado la educación, porque la educación consiste en dando espacios de libertad. El que es inteligente gastará el dinero que le dan sus padres en hacer deporte, ver buen cine, comprar libros. El que no es inteligente en cubatas, bollería industrial y en perder el tiempo. Entonces, si la educación consiste en ir dando espacios de libertad, va a generar la desigualdad entre los inteligentes que usan su libertad de una forma inteligente y se construyen como personas, y los estúpidos que lo usan de una manera estúpida y se van destruyendo como personas. Y eso es inevitable. Yo siempre he sostenido, y ahora con lo que digo, de que la enseñanza común no puede ser más que hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años un niño es literalmente ingobernable. Ya en el sistema anterior muchos maestros se quejaban que en 7º y 8º de AGB ya eran difíciles de controlar, porque si no querían seguir estudiando sabían que por cansancio le iban a dar el título de AGB. Tampoco un maestro vas a tener a un 20añero en la escuela hasta que saque el título. Y ahí funciona la picaresca estudiantil. Entonces, la realidad, el límite es que un niño a los 12 años o está haciendo un bachillerato porque quiere hacerlo, o está haciendo una formación profesional porque quiere hacerlo, o no va a ser educado. Y ese es el límite que hay que aceptar. Como no se aceptó ese límite, nos hemos cargado la educación. Y ahora alguien puede decir, pero es que un niño no puede decir sobre su futuro. Bueno, primero, si un niño dice, ¿quieres hacer un bachillerato serio, riguroso de 6 años? Y dice que sí, ¿con qué derecho le vamos a decir que no? Tú que sabrás lo que quieres. Tu enseñanza basura con otros que no quieren aprender y no te dejarán aprender. Pero luego, el que no quiere aprender boicotea la clase, acosa a los que quieren aprender, incluso el que quiere aprender tira la toalla. Entonces, por no dejarle decir sobre su futuro, se le deja decir sobre el futuro de los demás. Entonces, este es el límite como el que la medicina dejará fuera a quienes hagan caso a los médicos. Y saltarse este límite es cargarse la educación. Luego hay lo que ya se ha dicho tanto que claro, pero la educación dejó fuera a los que no tienen ambiente en su casa. Eso es mentira. No importa tanto el ambiente intelectual como la inteligencia de los padres. Yo he visto padres prácticamente analfabetos, pero querían que su hijo tuviera una vida mejor. Tú ahora haces los deberes, las dudas no te las puedo aclarar, las apuntas. Y te las preguntas al maestro, que para eso está, y la casa está en silencio, la televisión apagada. Y han salido, ya no digamos, yo empecé en un pueblo de las Rías Bajas el año 75, donde la inmigración era endémica. Yo he visto niños criados por las abuelas, pero los dejaban muy clarito. Mira, majete, tus padres están en Alemania trabajando de sol a sol para que tú tengas una vida mejor.
Yo estoy cuidando de ti cuando ya tendrían que estar cuidando de mí, o por lo menos descansando. Lo que no voy a hacer es perseguirte por la casa para que haga los deberes. Mientras pelas patatas para la cena, tú aquí que yo te vea haciendo los deberes. Y si se ponía tonto, a lo mejor la abuelita le daba una colleja. Y tampoco una colleja de tu abuelita es para ir al Tribunal de la Haya de los Derechos Humanos, me parece. Y esos niños salían adelante. Y una abuela de una aldea gallega de hace más de 40 años, probablemente analfabeta. Pues una buena abuela analfabeta, pero con sentido común, era mucho más útil que toda la colección de expertos, orientadores, pedagogos, psicólogos y psicópatas que hay por los institutos. Es simplemente el sentido común de los padres. Ahora sí yo digo, yo tengo un padre culto, pero me malcrió, no me inculcó el hábito de trabajo, ahora me tienen, yo no soy culpable, una adaptación curricular, hombre, encima eso. Pues si has sido un niño consentido, mala suerte, pues ahora lo tendrás que compensar trabajando más, y el hijo del emigrante que tiene una abuela lista está en mejores condiciones, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que admitir esas posibilidades. Mejor dejarlo aquí para que luego haya tiempo al coloquio, si os parece. Quiero decir que si no admitimos ese límite, que es lo que se ha hecho no admitirlo, nos hemos cargado la educación. Así ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos ahora a Jorge Sánchez. Bueno, antes el profesor Nuno Crato nos ha hablado del experimento natural que fue el confinamiento. Bueno, él por precaución sanitaria está en casa y vamos a intentar conectar a remoto, como decías, telemáticamente con él y nos dará su ponencia telemáticamente. Bueno, Jorge. Hola. Bueno, Jorge, muchas gracias por participar telemáticamente. Anteriormente, Nuno Crato nos ha hablado del experimento que ha sido la docencia telemática o remota con la situación que hemos tenido. Bueno, tienes la palabra. Lo he presentado antes. Es licenciado en Filosofía, doctor en Humanidades, autor de diferentes textos sobre filosofía, teoría de la literatura, política, poemarios y una novela. Tienes la palabra, Jorge. Gracias. Bueno, parezco un telepredicador desde aquí. Lo siento porque, aunque hayamos decretado que el COVID no existe, parece que en mi caso no me han hecho mucho caso. Bueno, yo quería hacer una breve contribución que estaba pensada sobre todo para la polémica y el diálogo. No quedará así. Me evitaré las citas que apoyaban algunos de los argumentos que pienso poner en circulación. Y bueno, la lástima es que puede quedar como más que un documento, una contribución al diálogo, como una serie de afirmaciones, pero bueno, las circunstancias mandan. Bueno, yo lo que había pensado era llamar la atención sobre dentro del caos que predomina, de las múltiples conversaciones que hay sobre educación, la inflación del concepto, etcétera, llamar la atención sobre dos mecanismos que me parece que están en funcionamiento y que dificultan que entendamos las cosas y que situemos la enseñanza secundaria, en este caso, pero también la instrucción pública, en el lugar que quizás debería corresponderle. Y yo creo que, por un lado, simplificamos mucho, operamos con un mecanismo de reducción de la complejidad de lo educativo y, por otro lado, inflamamos las finalidades de la educación. Voy a poner un par de ejemplos. El primero sería sacado de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido. Freire señala que, independientemente de cualquier contexto educativo, entre educador y educando siempre se da una relación asimétrica en la cual el primero es el que piensa, educa, sabe, habla, disciplina, y el segundo es la instancia pasiva, que es la educada, ignorante, pensada, silenciosa, etc. Frente a esta educación predominante, que él denomina bancaria, existe la educación problematizadora y liberadora,
en la cual educando y educador se educarían mutuamente mediante el diálogo y la intercomunicación. Claro, Freire, cuando piensa en esto, evidentemente no debe estar pensando ni en el adiestramiento deportivo, ni en la enseñanza de los hábitos alimentarios y de higiene a los niños, la instrucción para el manejo de la maquinaria pesada, etcétera, el aprendizaje de las normas de tráfico, lo que quieras. Está claro que está pensando en términos de alfabetización o de enseñanza de humanidades. Tengo aquí textos en los cuales habla del control de lectura, etcétera. No está pensando en la lectoescritura, el aprendizaje de la lógica formal, etcétera. Es más, teniendo en cuenta el vínculo que hace entre pedagogía y política, parece que al final lo que hay aquí, toda la situación educativa es un trasunto de la relación entre el liderazgo revolucionario, que es el educador, y los oprimidos, que son los educandos, por el cual el diálogo entre ambos les lleva a la toma de conciencia y a la transformación social. Y este es el otro aspecto. Junto a esta reducción tenemos que, como si hubiera visto la educación como un todo, lo único que hay que hacer es invertirla. Toda la educación, todos los procesos educativos, las instrucciones públicas o no, la enseñanza, el adiestramiento, todo hay que revertirlo y si se revierte tendremos la posibilidad de contribuir, bueno, la posibilidad de contribuir no, él señala que eso junto a la toma del poder político y la revolución cultural nos garantizaría la transformación social revolucionaria. Bueno, pero es que este mismo mecanismo lo tiene otro personaje, un personaje que se llama Claudio Naranjo, que es un tipo que increíblemente ha gozado y goza de una influencia extraordinaria. Naranjo es más radical aún que Paulo Freire, ¿no? De él se percibe que la educación, cito, tan mal pagada y tan desvalorizada, promete en nuestro tiempo lo que ya no pueden prometer las religiones tradicionales, la tecnología o el movimiento terapéutico. Pero en lugar de preguntarse cómo es posible que se haya producido este cambio y esta exacerbación de las funciones tradicionales de la educación, lo da por válido y lo único que le pide a la educación es que no sea patriarcal y que no esté comprometida con el sistema económico. ¿Y qué propone Naranjo? Pues que incidiendo masivamente en los docentes y en sus tareas se podrá generar el impulso necesario para que la educación dé la vuelta al mundo, cambie el mundo. De hecho, él lo que propone es que las tareas instructivas y mecánicas en las aulas las hagan nuevas tecnologías y ordenadores y los maestros, docentes, se dediquen a desempeñar, comillas, la función propiamente humana de la reeducación interpersonal y la ayuda al desarrollo de las comunidades. Bueno, ¿qué tienen en común Freire y Naranjo? Pues reducir la educación o los procesos educativos a una única forma. ¿Cuál es la que hace Naranjo? Pues la educación no es nada más que una variedad del proceso terapéutico. De hecho, él amplía el vínculo de la terapia grupal y lo convierte en el modelo de cualquier relación educativa. Como él dice, no existe más que un único proceso de crecimiento, curación e iluminación. En cualquier caso, si conviertes los centros en centros en los cuales se trate terapéuticamente a los alumnos, los educaremos. Bien, esta doble vertiente, por un lado, los educaremos, perdón, y cambiaremos el mundo, por supuesto. Esa es la otra parte de la propuesta de Naranjo. Este dispositivo está difundido, yo creo que es algo que todos más o menos estamos incorporando, ¿no? Por ejemplo, la red está plagada de referencias. El otro día, el 22, lo miré, había 65 millones de citas de la máxima que Nelson Mandela acuñó en el 2003 en un discurso en Johannesburg con ocasión del lanzamiento del canal televisivo de la ONG Mindset Network. Allí dijo, "Education is the most powerful weapon we can use to change the world." Es cierto que luego iba seguido de la coda de "A Mindset Network is a powerful part of that world-changing arsenal." Pero bueno, bien, esta idea de que la educación cambia el mundo está en escaparates, camisetas, tazas, artículos, libros, discursos, carteles por todos sitios. De hecho, incluso una encuesta que realizó Samsung, la empresa Samsung, revelaba que el 90% de los docentes creen que su labor contribuye a formar una sociedad mejor. Es una tarea fundamental para el cambio social.
Bien, diríamos que ahora mismo parece que en el mainstream de nuestra sociedad, tanto en la derecha como en la izquierda, la educación ha sobrepasado todos sus límites y ahora es el instrumento mediante el cual se va a conseguir una sociedad mejor. Bien, yo quisiera discutir con datos un poco esto, es decir, esta idea de que la educación contribuye a una sociedad mejor, a un cambio social, etcétera, tiene mucho apoyo en la retórica literaria, cinematográfica, etcétera. Pensemos en las representaciones que hay de las juventudes hitlerianas o los pioneros comunistas que respaldarían esta tesis de que mediante la educación cambiamos no solo la mentalidad de las personas, sino cambiamos el mundo. Hemos visto muchas películas al respecto. Lo que pasa es que, claro, si vas un poco más cerca, pues hombre, las escuelas nazis, las napolas, tuvieron en su mejor momento 6.000-7.000 alumnos, nada más. De hecho, el grueso del movimiento, de la base del movimiento nazi, se educó en escuelas burguesas normalitas con instrucción clásica, sin mucho adoctrinamiento. Y, por otro lado, la idea esta de que en las escuelas soviéticas los niños estaban todos adoctrinados por profesores comprometidos con la causa y que conseguían convertir a los niños en comunistas feroces, no concuerda demasiado con el mantenimiento tanto de las estructuras religiosas como del nacionalismo en absoluto. Y es más, el compromiso de los docentes, hay datos que muestran que el número de docentes afiliados al Partido Comunista era 3 veces inferior al de profesores que no compartían el ideario comunista. Bien, en cualquier caso, tanto el nazismo como el comunismo son fenómenos tan amplios que es complicado analizarlos. Pero hay un caso, ha aparecido hace poco, un interesante libro de Christina Greger, The Education Trap, Schools and the Remaking of Inequality in Boston, que tiene la ventaja de circunscribir el campo de análisis a la interacción entre economía e instrucción en el Boston de principios del siglo, entre 1880 y 1929. Creo que, yendo al detalle de lo que Greger plantea, podemos discutir seriamente la tesis que ya todos aceptamos de que la educación cambia el mundo. Dice, Greger anota en la introducción la paradoja entre la idea expuesta por Horace Mann en el siglo XIX acerca de que la educación es el gran nivelador de la desigualdad social y la paradoja de que en Estados Unidos, que será una de las tasas más altas de inscripción y graduación escolar en el mundo, tenga uno de los niveles más altos de desigualdad económica. Entonces, ella reconstruye el proceso que desde antes de 1880 el acceso al trabajo no se hacía mediante una instrucción formal de ningún tipo, sino en el caso de los trabajos más cualificados mediante contactos familiares, etcétera, y en el caso de los menos cualificados, pues la existencia de una masa disponible para los empleadores. Pero a finales del siglo XIX empiezan a aparecer trabajos de cuello blanco, administrativos, tanto en las administraciones como en los negocios. Y eso motivó la aparición de centros de instrucción, de educación formal para formar, de la redundancia, instruir y formar a estos nuevos trabajadores. Bien, inicialmente parecía que el ascensor social funcionara y que grupos previamente subrepresentados alcanzaran peldaños más altos en la escala ocupacional. Parecía introducir modificaciones que mejoraban la existencia de individuos y de sociedades y con ello parecía que realmente la educación no solo mejoraba individualmente a las personas, sino también mejoraba la sociedad. Bien, el problema es que, como Greger anota, si vas un poco al detalle, te das cuenta de que las jerarquías de género, étnicas y raciales en el mercado laboral se reprodujeron igualmente y, es más, se fomentaron dentro de este sistema escolar en expansión. Y la expansión de la educación no eliminó las diferencias a la hora de acceder a los nuevos puestos de trabajo entre blancos y afroamericanos, nativos e inmigrantes o hombres y mujeres. No borró por sí sola las desigualdades. Es más, contribuyó a que en Estados Unidos se difundiera la idea de que los problemas
sociales podían reducirse a problemas educativos, lo cual fue una cosa que provocó una desaceleración en los intentos de introducir reformas radicales en los ámbitos legales para atajar con medidas directas y urgentes la desigualdad social. Sí, hubo personas aisladas, pequeños grupos que obtuvieron beneficios, sí, pero la desigualdad en términos de repartición de la riqueza, por hablarlo simplificadamente, apenas se modificó. Solo se modificó entre 1940 y 1970. ¿Por qué? Porque entre 1940 y 1970, como señala ella, la expansión de las protecciones sociales y económicas por parte de programas de bienestar fomentados por el Estado y el amplio poder de los sindicatos permitió que las condiciones de trabajo mejoraran y hubo una redistribución de renta real. Sin embargo, a partir de los años 70, el contrapoder colectivo de los empleados desaparece, los sindicatos empiezan a hundir y, sin embargo, las matrículas educativas florecen y la enseñanza florece. Nunca ha habido tantos, a partir de 1970, tantos centros educativos en Estados Unidos y tanta población con estudios secundarios como mínimo. Y la desigualdad económica, social, es abismal. Tendríamos que ir acabando. Sí, ya voy. Llevo 11 minutos. Lo único que concluye Greger es que la educación formal es útil, pero no garantiza por sí sola en absoluto el cambio del mundo, la reducción de la desigualdad social. Bien, vamos a concretar. No merecería la pena pensar en la enseñanza o la instrucción pública sin someterla a ningún modelo reduccionista como hacen Freire o Claudio Naranjo o muchos. Es decir, la enseñanza secundaria, convertirla o subsumirla bajo el esquema de la primaria o de la universidad, etcétera. Primera cosa, no reducir la complejidad de lo educativo y la complejidad de la enseñanza, en este caso de la secundaria, a un único modelo. Y segundo, ¿no sería preferible pensar con datos realmente en que a lo mejor la educación por sí sola no puede cambiar el mundo, cambiar la sociedad, no tiene tanto poder y quizás el mesianismo, la militancia, el impulso político y moral que actualmente se está impregnando en la enseñanza media, no deberíamos dejarlo de lado? Es decir, en vez de convertir la enseñanza en algo que debe seguir un programa de máximos, no deberíamos limitarnos a un programa de mínimos más modesto, más humilde, proporcionar conocimientos y poquita cosa más y, en fin, todos aquellos movimientos legítimos que creen que debe transformarse en la sociedad, hombre, pues quizás los hechos desmienten un poco esta versión. Hombre, pues cambiemos la sociedad, pero en otros lugares también, no en la educación preferentemente, en lugares más decisivos. Bien, esto es lo que quería decir yo hoy. Muchas gracias, Jorge. Adiós, Jorge. Vale. Cierro, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a Enrique Galindo, también del mundo de la filosofía, autor de, como decíamos, Escuela y Barbarie, también de La Escuela Vaciada, la enseñanza en la época pospandémica y coautor de La Educación Cancelada, ¿no? Colabora dirige la colección de educación de la editorial ACAL. Den la palabra. Vale, pues muchas gracias. Yo quería empezar yéndome un poco más atrás de las referencias que se han ido dando aquí por los distintos ponentes, porque cuando vi el tema de educación y sociedad, es un tema muy amplio y que se puede abordar de muchas maneras, pues, no sé, me salió el impulso jacobino que tengo y me fui a mirar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, la jacobina, la buena, diría yo, ¿no?
porque también, pues entre medias, pues habían salido, antes creo que Eva ha sido la que ha hecho referencia, habían salido unos artículos y tal, donde parecía que los que defendemos que el centro de la educación debe ser el conocimiento, pues por algún misterioso motivo atentamos contra los derechos humanos, o no sé, hacemos cosas raras, ¿no? Y además somos malas personas. Bueno, pues en esa declaración, en el artículo 22 en concreto, creo que es la primera que recoge el aspecto de un sistema de instrucción público, ¿no? en un texto constitucional, porque abre la Constitución jacobina. Entonces dicen lo siguiente: la educación es una necesidad para todos. La sociedad debe esforzarse al máximo para favorecer el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Me interesa sobre todo la idea esta del progreso de la razón pública. A ver qué es eso, ¿no? Más o menos por el mismo, un poco antes, Condorcet, que, bueno, por otro lado fue damnificado por los propios jacobinos, pero en las memorias sobre la instrucción pública, cuando estaba preparando su informe para el Comité de Instrucción Pública, había dicho que el objetivo de la instrucción, de ese sistema que se quería montar, no es hacer admirar a los hombres una legislación ya hecha, ¿no? Que se adapten a la sociedad tal y como está hecha, sino hacerlos capaces de entenderla y de corregirla, en su caso. Bueno, esta es la idea, yo creo que se resumen en estas citas, lo que es la idea de fondo de lo que podíamos defender como una instrucción republicana o un sistema de instrucción pública sobre bases republicanas, ilustradas, ¿no? Después, en las declaraciones de derechos, pues la de la ONU y tal y como se recoge en la Constitución española, el objetivo de la educación se enuncia de la siguiente manera, en los dos textos igual, porque el objetivo de la educación sería el pleno desarrollo de la personalidad humana. Bueno, seguramente tendrá que haber algún tipo de conexión entre que se logre el pleno desarrollo de la personalidad humana y que se logre los progresos o el progreso de la razón pública, ¿no? Algún tipo de relación tiene que haber y según cómo se interprete esa relación, pues nos saldrá una cosa u otra. Yo creo, esto es un ensayo, digamos, una cosa tentativa, que eso del pleno desarrollo de la personalidad humana, si lo queremos vincular con algo así como los progresos de la razón pública, tendría que ver con tres aspectos fundamentales. Con los aspectos productivos, o sea, la conexión de la educación con el sistema productivo, con la economía, ¿no? Y en ese sentido, para que haya un progreso en general de la sociedad y de la razón pública y para que una persona pueda desarrollarse plenamente, pues tiene que aprender a desenvolverse en el mercado laboral, en el sistema productivo, etcétera, etcétera. Y eso es un factor que hace que los sistemas educativos tengan que cambiar, más o menos, según cambian los sistemas productivos. Luego está el aspecto puramente personal, digamos, la vida privada de cada uno y del saber manejarse, pues bueno, normas básicas de educación, de trato con los demás, de socialización y tener los elementos, las herramientas suficientes, podríamos llamarlo así, para gobernarse en su vida, ¿no? En su vida propia. Un poco lo que decía antes Ricardo de si eres inteligente o no y si le haces caso al médico o no y tal, pues bueno, pues que tengas un poco esa capacidad de gobernar tu propia vida, ¿no? Y luego está la dimensión de la personalidad, diríamos, pública, que es la que más conecta con esto de los progresos de la razón pública, es decir, en tanto que ciudadano, ¿no? Entonces tendríamos el trabajador, el ciudadano y el individuo, la persona privada, en su vida, ¿no?
particular. Bueno, en principio, un sistema de instrucción pública debería atender a estas tres dimensiones, ¿no?, más o menos, sin invadir, digamos, lo que sea la propia personalidad o la forma de ser de cada uno, sino simplemente proporcionarle aquello que va a necesitar para que se desenvuelva libremente como considere más oportuno. Y más o menos esta era la idea de fondo, ¿no? Cuando se hubiera hablado de Hannah Arendt y de la tradición y la autoridad, yo creo que los tiros van un poco por ahí, ¿no? O sea, lo que se trata es la tradición en el sentido ese etimológico de entrega, ¿no?, el legado anterior se le entrega a la nueva generación para que lo reciba, para que lo adapte a sus condiciones y ya harán con él lo que quieran, ¿no?, los nuevos, ¿no?, de la sociedad. Pero es importante esa transmisión del legado, digámoslo así. Y eso bajo condiciones, efectivamente, de autoridad académica. Bueno, eso ajustaba con muchos problemas y con muchas... Pero bueno, es la idea un poco constitutiva de eso que llamamos pues, estados de derecho, en fin, las instituciones propias del Estado de Derecho, incluyendo la instrucción pública, ¿no?, pues tiene detrás esta idea. ¿Qué ha pasado ahora? ¿O en parte, qué explica la situación en la que estamos ahora? Bueno, pues que los cambios sociales, lo que Bauman ha llamado modernidad líquida, ¿no?, el entrar en una sociedad líquida, pide otra cosa diferente. En el marco anterior, de lo que se trataba era de igualar en el sentido de que, a pesar de todas las diferencias individuales que cada uno pueda tener y tal, todos puedan tener acceso a un espacio común. Ese espacio común es lo que llaman razón pública. Y entrando todos en ese espacio común, pueden discutir, posicionarse políticamente, en fin, ¿no?, tener los debates necesarios y, a través de ese ejercicio racional, de discusión, de posicionamientos, de contrastes, pues se suponía que la sociedad progresa, ¿no? Pero la base era el acceso igual, o tender a un acceso igual, a esas condiciones de razón pública. En la sociedad líquida, caracterizada así, el asunto es exactamente el contrario. Ahora, de lo que se trata es de individualizar, particularizar, resaltar la diferencia, ¿no?, hacer, digamos, de lo común algo que es un peso muerto que llevas detrás, lo que importa es lo propio, lo nuevo, ¿no? Porque además las transformaciones bueno, pues del mercado laboral, la sociedad digital, la sociedad del conocimiento, como se quiera llamar, piden eso, ¿no? Hay que individualizarse, hay que distinguirse, y esto dentro de un ambiente socialmente generado, que yo podría llamar algo así como la paideia neoliberal, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Es la paideia en el sentido ese de la educación, no solo el sistema educativo, sino el ambiente que educa, en general, ¿no?, en una sociedad determinada. Y en esta paideia neoliberal, lo que se promueve, lo que se, digamos, excita, es precisamente un síndrome de impaciencia. Todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya, todo tiene que, ¿no? Y además, esto a la par, que un proceso de mercantilización de absolutamente todo, de todos los aspectos de la vida. El proceso de mercantilización lleva a la idea de consumo. O sea, todo está listo para ser consumido, incluyendo la educación, incluyendo los conocimientos, que ya tienen que venir pues, en un empaquetado rápido de usar y tirar, ¿no?, según las demandas bueno, pues de la realidad del momento, ¿verdad? Y, claro, el proceso de transmisión de conocimientos, de legado de la tradición, de preparación para acceder a un espacio público común, es visto cada vez más como un peso muerto, una cosa antigua, poco novedosa, costosa, que requiere un cierto esfuerzo, ¿no?, y que no se ve ya como progresista,
porque en todo este cambio social hay una idea que se ha tendido a ver, esto lo dice Bauman, a confundir el progreso con el atajo, ¿no? Hemos progresado, se viene a entender en el sentido de que ahora, en lugar de hacer un cocido y voy a tardar 3 horas y tengo que no sé qué, pues ahora tengo el caldito de cocido que lo abro, tal, le añado los garbanzos cocidos, tal. Eso es progreso. Me ahorro el esfuerzo de hacer todo el preparativo del cocido y tal y cual. Y así con todo, ¿no? En las aulas lo sabemos, los alumnos, bueno, no sé, yo por lo menos los de filosofía, planteas un problema y ¿cuál es la solución? Y dices, no sé, esto consiste en plantear los problemas, piénsalo. No lo tengo. Entonces ves una cara de decepción. Oh, me va a hacer pensar ahora el tipo este, ¿no? Pero porque están en eso. Con todo esto de la digitalización de tal, pues no se hace más que profundizar en esa tendencia, ¿no? Creo yo, fundamentalmente. Entonces, claro, sale un tipo o se va creando un tipo humano, un tipo de ciudadano, un tipo de trabajador, un tipo de persona adaptado a estas nuevas condiciones, ¿no? Donde la escuela va perdiendo su razón de ser, ya no va teniendo mucho sentido como escuela, tendrá sentido como otra cosa, como, no sé, como aparcamiento o como guardería o como, no sé, como lugar donde más o menos tener a la población menor de edad retenida mientras sus padres trabajan, no sé, algo así, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo abordamos esto? Porque la idea en aquellos que deciden en muchos niveles, ¿no? A nivel comunidades autónomas, gobiernos, tal, tiene que ver con que la escuela debe ser adaptativa, tiene que abrirse a la sociedad, ¿no? Tiene que dejar y tiene que adaptarse a las condiciones sociales. Yo creo que la idea de escuela en sí misma, y tirando de este planteamiento clásico republicano, hombre, sí, tiene que responder a demandas sociales, evidentemente, porque no es una institución que esté flotando en la quinta dimensión, pero tiene que tener un componente, un elemento contrafáctico. No puede ser puramente adaptativo, porque si es puramente adaptativo, entonces dificulta el acceso a eso que hemos llamado razón pública, impide la segunda parte de lo que decía Condorcet, bueno, las dos, ¿no? O sea, nos deja en las condiciones de admirar una legislación ya hecha, podríamos decir, sin capacidad de entenderla ni de corregirla, en su caso. Esa es la cuestión. Entonces, finalmente, pues claro, la cuestión es que habría que pensar muy bien si lo que se presenta como educación nueva, progresista, etcétera, etcétera, o se defiende desde esas posturas, no consiste, y habría que ver si es una cosa voluntaria o un efecto no deseado, en un sistema que incapacita a los alumnos sobre la base de una aparente facilitación de sus tareas. Esta es la cuestión. Y para acabar, porque luego, como también por ahí, los mismos que decían que somos malas personas decían que solo nos gustan los pedagogos de derechas, pues voy a acabar con una cita de un pedagogo marxista, que muy de derechas no debía ser, George Snyders, que decía en un libro que se llama Educación progresista, decía, la enseñanza tradicional no es muy del agrado del poder. A ver por qué, ¿no? Desconfía de ella y orienta a los maestros hacia la nueva pedagogía. Este señor era marxista. Hoy en día a lo mejor era rojipardo, no sé. Yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pasamos a la intervención de Olga García, también filosofía, es profesora, es docente, coautora de Escuela y Barbarie, La Escuela Vaciada,
la educación cancelada. Tienes la palabra, Olga. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Me declaro fan de Alberto Rollo, discípula de Carlos Fernández Liria y secuaz de Ricardo Moreno Castillo, porque como está últimamente de moda eso, el panfleto antipedagógico debe ser de las primeras cosas que leímos Enrique y yo en la carrera y por eso nos interesamos por estas cuestiones. Así que nada, pues todas esas cosas y más. A ver, la generalidad, el título general de esto es la relación entre sociedad, educación, sociedad y conocimiento. Y aquí veníamos a hablar en esta mesa específicamente de educación y sociedad. Yo, por concretar un poco, y más que nada porque es la introducción que me da precisamente me da Enrique, y retomando lo que ha dicho Jorge, Jorge dice que a la escuela habría que dejarla un poquito limitada a lo que se tendría que dedicar y no pretender que es la salvadora y que puede hacer todo y educar a la humanidad y además adjudicarle un poder que es, pues eso, cuasi divino. Efectivamente, la escuela debería ser algo limitado a la instrucción pública, a la transmisión de conocimiento y debería cumplir los objetivos que ha mencionado Enrique, es decir, pues poder generar ciudadanía crítica en base al conocimiento, a la propia transmisión cultural. Pero lo cierto, y en este sentido mi ponencia va a ser como muy concreta quizá, pero porque me gustaría que de una vez por todas, y creo que además este es el fin de este congreso, centrásemos el debate en lo que realmente decimos y no en lo que nos dicen que decimos. Creo que no deberíamos, además, prestarnos a ningún tipo de espectáculo y creo que solo es posible si cada vez que hablamos, como se está demostrando, se deja claro que sabemos de qué hablamos, porque lo hemos leído y porque además la información, la legislación y un montón de cosas están a nuestra disposición. Entonces, yo últimamente las ponencias que me ha tocado hacer, el otro día me tocó una bien sufrida con Pascual Gil, bien sufrida por los dos, quiero decir. Me esforcé en decir que, por favor, la gente se leyese la LOMLOE y todo lo que está a nuestra disposición, porque si bien en otras ocasiones, como en el caso de Escuela Barbarie, y de los pioneros como Ricardo Moreno, hemos tenido que hacer una labor de prospección minera para poder enterarnos de qué va este lenguaje bien sonante, qué nos están diciendo cuando hablamos de instrucción, qué nos están diciendo cuando hablamos de educación, qué es esto del movimiento del 68, porque somos un aparato ideológico del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, igual que antes hemos tenido que hacer un trabajo que está a disposición de todos, brutal. Xavier, su libro El fin de la educación, es como ya lo magistral que se puede leer al respecto. Lo cierto es que ahora mismo la legislación nunca ha sido tan explícita y tampoco ha sido tan explícita la propaganda que están haciendo el Ministerio de Educación y las diferentes consejerías de educación respecto de las bonanzas de esta nueva reforma. Una reforma que no está más que encaminada a generar eso que vosotros conocéis como perfil de salida. Perfil de salida es un término directamente copiado de la economía y que viene a decir el tipo de mano de obra que queremos generar desde la escuela. Entonces, el principio de que deberíamos dejar la escuela para lo que sirve, estoy completamente de acuerdo siempre y cuando para lo que sirva es lo que dice Enrique. Pero es que resulta que ni la OECD, ni el FMI, ni ninguna institución internacional pretende dejar que la escuela sirva para eso, sino todo lo contrario. Y creo que deberíamos saber perfectamente en qué nos estamos moviendo. Y nos estamos moviendo en algo que también nos suena, de ahí la terminología y la insistencia que tenemos siempre en explicar esto, nos estamos moviendo educativamente en eso que llamamos la sociedad del conocimiento. Eso que llamamos la sociedad del conocimiento no es una sociedad jacobina en la que precisamente se pone la educación a formar la conciencia crítica de la ciudadanía para que sea crítica de la legislación y pueda crear los valores que permite el progreso moral de la humanidad. No, la sociedad del conocimiento es una estructura de carácter, voy a decir, devaluadamente organicista desde el punto de vista aristotélico, y ahora me explico, que se entiende como un sistema, y voy a utilizar todos los términos que se utilizan para que veáis de qué va el asunto, que ya sé que lo sabéis, por otro lado, que se organiza y se estructura como un sistema orgánico y que aprende incesantemente
para rectificarse según directrices de gobernanza que hagan que toda la sociedad, a una y sin cuestionar el modo de producción en el que está inserta, que es el capitalismo más salvaje, pueda reajustarse incesantemente a las demandas de la producción. Eso es la sociedad del conocimiento. Si la sociedad del conocimiento es ese organismo que se tiene que reajustar incesantemente y, por lo tanto, formativamente en tiempo real, en el momento necesario, ofrecer esa mano de obra, ese perfil de salida que necesita el capital, es imposible pensar que la escuela se puede quedar al margen, porque la escuela en sí misma se tiene que convertir en esa organización dinámica bajo una gestión de gobernanza y de total calidad, EDMIN, los sistemas de gestión de la calidad que estamos sufriendo en educación, que permite precisamente generar incesantemente ese perfil de salida. Y es un perfil de salida que no es un perfil ciudadano. Hay un error que hay que corregir desde mi punto de vista. No es un error, es una apreciación. Y yo últimamente estoy leyendo esto y de repente cobran sentido demasiadas cosas desde el punto de vista político también dolorosas, ¿vale? La modernidad líquida es aquella en la que el individuo, la ciudadanía, queda reducida antropológicamente a una dimensión única, que es la del emprendedor, la de lo económico, pero no la de lo económico entendido como ciencia práctica aristotélica, sino de la economía en términos kantianos. Esa reducción que se hace al individualismo del emprendedor tampoco termina de funcionar si ese emprendedor no se le pone, y de aquí la introducción de las diferentes metodologías colaborativas, cooperativas, etcétera, si no se le educa en la mentalidad de que efectivamente tu esfuerzo, tu autoesfuerzo y tu autoconcepto se basa en el esfuerzo personal encaminado al éxito económico. Cuidado con lo del esfuerzo. Ya sabemos que somos fascistas. Ya está. Pero eso no funciona si no hay una conciencia colectiva de que todos y cada uno de los emprendedores, es decir, que la suma cuantitativa de los emprendedores, se ponen a colaborar para que esa organización social que aprende bajo condiciones capitalistas esté bien engranada. Es decir, no es cada uno por su lado, es todos los emprendedores a una. En una suerte de naturalización, yo no sé si se ha producido algo tan radical históricamente, o sea, me declaro inculta, probablemente sí, y probablemente en momentos de crisis, pero el proceso de naturalización que se está produciendo y con la propaganda y la ayuda de todas las instituciones públicas, de un proceso, de un modo de producción particular, que es el capitalismo, como se está produciendo en el siglo XXI y que consiste en afirmar que esto es así, estos son los modelos sociocráticos y es simplemente retomar la economía y la sociología de Comte y otros modelos posteriores. Pero la naturalización de un sistema a fuerza de vendernos que este es el mejor de los modos productivos posibles en tanto que reproduce lo que es la sociedad humana como sistema orgánico, es decir, un sistema que está sometido a crisis, a incertidumbre, a riesgo, a la necesidad de readaptarse al medio, etcétera, etcétera. Esto es lo que está precisamente funcionando. Es lo que se llaman las teorías sociocráticas, que no sé si conocéis. Os animo a que os lo leáis y os deprimáis, ¿vale? Pero las teorías sociocráticas, precisamente, que son la base del management empresarial actual, lo que te vienen a decir es eso, no se cuestiona el capitalismo porque es la forma natural en la que el individuo y, por lo tanto, la sociedad puede desarrollar mejor sus posibilidades y potencialidades. De ahí los discursos relativos a el emprendimiento, el autoesfuerzo por el éxito, la necesidad de ser creativo, es decir, todas estas cosas, la capacidad de resiliencia, la necesidad de corregir los procesos que están desviados, la capacidad de resistencia, eso de aprender a vivir en tensión y en momentos de incertidumbre. Es todo un lenguaje importado de la economía y de la física y la ingeniería, por cierto, a la ética, a la política y a lo educativo, que directamente viene a naturalizar la vivencia como sociedad del capitalismo, como si fuera nuestro medio natural de desarrollo y no simplemente un modelo productivo más que evidentemente se puede cambiar. Es más, todas las teorías sociocráticas, que por cierto,
hablan de una estructura de empresa y que debería tener la escuela en base a círculos horizontales, asamblearios, interconectados jerárquicamente, donde la democracia se profundizaría a base de consentimiento en vez de consenso, en vez de la verdad, en vez de la ética, consentimiento, el no poner imposibilidades ni poner impedimentos a que otros tomen decisiones. Ese tipo de sociedad es la que nos están diciendo que es natural, que es lo que viene a la naturaleza humana para desarrollar su potencialidad. Si no somos conscientes de que vivimos en esa sociedad del conocimiento, donde lo que nos están diciendo es que lo más natural es lo que nos pasa, no entendemos entonces cómo está colando eso del discurso del emprendedor y cómo la escuela no puede ser un ámbito que el capital deje de lado. Es que no puede dejarlo de lado. Otra cosa es que tenga que rectificarlo, porque como bien ha dicho Nunocrato, o te centras en el conocimiento, lo de las competencias no funciona. Pero no puede dejarlo de lado en ningún momento porque es en sí misma la organización que se entiende como una organización que ayuda a que entiendas que siempre tienes que estar aprendiendo y reciclándote a lo largo de toda la vida. De ahí que el aprendizaje competencial venga, de ahí que invertir en el conocimiento sea caro, pero porque la propia estructura capitalista necesita que nos enteremos de que esa es la forma requerida de ser cuando una sociedad está completamente y desde un punto de vista totalitario supeditada a lo económico y a un sistema de producción que encima nos han vendido que es natural y que no es cambiable. Yo lo dejaría aquí más o menos y nos dedicamos a... Tenemos poco tiempo, tenemos como 10 minutos así para preguntas. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que vamos levantando la mano, irán pasando con el micro. Preguntas, ¿eh? Preguntas, sí. Aquí veo una, dos, no sé si arriba también hay alguna. Bueno, vamos a las preguntas. 3 preguntas, ¿no? Vale. Hola. Hola, bueno, felicidades por este congreso. Habría mucho que hablar sobre muchas de las cosas que estáis comentando aquí, sobre todo el tema de la sociedad y la educación, ¿no? Yo quería hacer una pequeña observación, ya sé que es pregunta, bueno, también pregunta, ¿no? Porque hay una cosa que me gustaría saber qué ha pasado exactamente, y eso es el movimiento estudiantil. Dentro del discurso que hay de si la educación puede cambiar la sociedad o no puede cambiar la sociedad. En palabras de la pedagoga Naseta Krupskaya, en realidad quien cambia la sociedad es la acción revolucionaria, es la acción combativa y dentro de todo esto la punta de lanza siempre ha sido la juventud. Aquí se ha hablado de la LOCSE, se ha hablado de los años 90, 89. Yo recuerdo en aquella época unas manifestaciones estudiantiles inmensas, unas luchas estudiantiles como no se ha vuelto a producir en este siglo en el que vivimos ahora, ¿no? ¿Recuerda alguien el grito de guerra de aquellos estudiantes? ¿Cuál era? El grito de guerra era el hijo del obrero a la universidad, ¿vale? Llegó después la ESO. Los más jóvenes fueron a la secundaria antes de tiempo, los institutos se cerraron a cal y canto y como mágicamente aquellas grandes protestas y aquellas manifestaciones se disolvieron. Se disolvieron, no, sigue habiendo lucha estudiantil en secundaria y tal, pero ¿no creéis que algo consciente también ha habido para aplacar a todo esto? ¿Quién quiere contestar? ¿Algo consciente? A ver, yo no lo sé, no lo sé, pero mi hipótesis es que precisamente la LOCSE, tal y como quedó constituida
al final y como se aprobó, era en cierta medida una respuesta a aquellas movilizaciones. Y lo que yo he más o menos acabado por pensar es que ahí lo que había era pues una toma de conciencia de los estudiantes, y además tenía que ver con lo que ha hablado Xavier antes de la reforma laboral y todo eso, de que bueno, pues empezaba a verse que no tenían mucho futuro, o que ya eso de que iban a vivir mejor que la generación anterior no estaba ya tan claro. Y eso había que atajarlo de alguna manera, y una primera respuesta fue la LOCSE o la legislación. Yo creo que algo de consciente sí que había en eso, ¿no? Y por otro lado creo que tiene que ver con lo que he dicho yo de cómo va siendo la sociedad, que eso ya estaba en marcha entonces. Entonces, si todo se va atomizando, se va en lugar de una conciencia común que podría llevar a una conciencia de clase, lo que tiene son conciencias fragmentarias en grupos identitarios de lo que sea, ¿no? Según el género tal o el nacionalismo particular o lo que sea, 1000 identidades que van explotando por ahí, pues entonces te has cargado la lucha y la posibilidad de eso. Yo lo veo así. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, aquí había, ¿no? Hola. Me acuesto. Hola. Sí. Mira, bueno, acabéis de un poco reincidir en este tema. Yo estoy escuchando a los diferentes ponentes centrarse en que la escuela lo que tiene que hacer es compartir los conocimientos con los alumnos, y que además de alguna manera está indefensa ante un contexto socioeconómico histórico que la está empujando a dedicarse a cualquier cosa menos a eso. Yo diría que es más dramático que estemos preparando alumnos para ser determinado perfil de obra. Yo creo que quienes les están preparando son directamente las redes sociales. Nosotros apenas podemos hablar en clase. Y entonces yo me pregunto, yo me centro en impartir conocimiento en clase, pero ¿qué podemos hacer para que lo que hay alrededor presionando para que la escuela deje de ser la escuela nos deje respirar? Si hay alguna idea por aquí. Sí, a ver, yo creo que lo que podemos hacer es, en principio y en función de lo que has dicho, por nuestra parte individualmente, es nada. En conjunto, bueno, a ver, yo creo que también hay una tendencia a sobrevalorar la capacidad del sistema educativo en lo que refiere a determinar la vida del futuro adulto. Es decir, esto lo explica bastante bien el psiquiatra que es de aquí, es Adolf Tobeña concretamente, ¿no? Es decir, estamos sobrevalorando, debido también a que esto es lo que se pretende desde el modelo educativo que se está inspirando. Es decir, es totalitario en el sentido de que pretende ser omnímodo, abarcarlo todo en lo que es la formación del individuo. Afortunadamente, ver la capacidad de la escuela tampoco es tan grande como se supone. Es decir, en este sentido, si no es que sería, ya lo es, ciertamente, pero yo creo que no creo que exista, que tenga esta capacidad omnímoda de influir en el individuo. Por lo demás, claro, evidente, si pudiéramos dedicarnos a transmitir conocimientos, no sé, me permito algo, alguien lo ha comentado por las redes y creo que está aquí, pero no recuerdo quién es, no sé si es Andreu o Pascual, pero es algo que cuando lo comparto perfectamente. Ahora está saliendo, al menos en institutos en Cataluña, no sé en el resto, pero me imagino que también, está saliendo que debido al Mundial de Fútbol, pues está sabiendo que en muchos institutos resulta que está ahí la gente dándole al fútbol, ¿no? A través de los ordenadores que tan gentilmente la administración cedió. Bueno, esto es el pan de cada día, seamos serios. Lo que pasa es que ahora estamos en el Mundial de Fútbol, pero esto en secundaria está pasando cada día. Haya o no haya Mundial de Fútbol. Simplemente, si pudiéramos transmitir conocimientos, pero es que no nos dejan. Es así. Vamos a la última. Arriba también hay una pregunta aquí
Y luego la última, las hacemos las dos y contestamos las dos, ¿de acuerdo? Y así acabamos antes. Una pregunta aquí abajo. Sí. Buenos días. Mi pregunta es para Olga García. Yo soy muy chiquitilla. Me has dicho que eres seguidora de Alberto Royo. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que un profesor puede ser un buen profesor únicamente teniendo un excelente nivel de conocimientos? ¿Qué papel crees que tiene la vocación y la capacidad de enseñar y no tan solo los conocimientos? Gracias. Otra pregunta. Arriba. Aquí abajo también. Bueno, hacemos otra pregunta acá abajo, arriba y terminamos. Sí. Sí. Hola, a mí me ha impactado mucho la ponencia de Ricardo Moreno en la relación entre libertad y desigualdad, y quería preguntarle si lo que decía es enlazable con la idea de que la condición de posibilidad de la libertad es precisamente la igualdad. Eso por un lado, y por otro lado lo de que la educación obligatoria acabará a los 12 años. Me pregunto qué hace ese niño, se va a trabajar, y me pregunto si el niño estúpido que con 12 años no quiere hacer un bachiller no tiene derecho a ser instruido. Uy, nos vamos a alargar mucho, ¿eh? Farran también quiere hacer una pregunta. Y hacemosla y acabamos, porque es que si no... Farran. Sí, no... Sí, sí. Sí, no. Funciona. A ver, era para una cosa de Olga cuando decía, yo no sé si en algún momento ha habido una naturalización de este tipo. Yo durante a la globalizada me refería. A la globalizada. Sí, no, es que yo me paso 4 meses explicando en clase cómo se construye una sociedad naturalizada en la Alemania de los años 30. Por ejemplo, cómo se construye el hombre naturaleza, una comunidad orgánica en la que todo tiene que funcionar, porque cómo es posible superar lo que somos por naturaleza. Y lo que somos por naturaleza conduce a una construcción de un imperialismo convertido en depredación natural, en salvación de la especie, que por cierto no deja de ser, cuando yo a mis alumnos les digo lo que tiene que ver con el resurgimiento del fascismo, y ellos se crean pues que el resurgimiento del fascismo son muchas cosas, probablemente entre ellas nosotros, pero o sea, esos docentes que se empeñan en tal... Pero yo creo que si hay un resurgimiento posible de ese tipo de sociedad, es esa naturalización que nos están poniendo, acompañada de otra cosa, de una escasez de bienes materiales, de agua y tal, y de una construcción de aquellas comunidades que, por ser depositarias de la cultura, de la civilización, etcétera, serán sociedades centrales que se armarán hasta los dientes, se analfabetizarán hasta los dientes del cerebro. Y ese armamento y analfabetización y pérdida de los valores ilustrados fundamentales que empezaban por ser valores de universalidad del ser humano, construirían una sociedad como la soñada en los años 30, en la que, además, con mucho mayor control de tipo de redes, con mucho mayor control, que no se tiene que ejercer personalmente, sino que se puede ejercer virtualmente, con la reducción de los privilegios a esta sociedad, que tendrá que ser profundamente inculta, que tendrá que ser profundamente agresiva y que tendrá que ser reducida al hecho de que tenemos que protegernos de las enfermedades, tenemos que protegernos de las pandemias, tenemos que protegernos de las escaseces a base de ser esta sociedad que pasa a ser el reducto único de la humanidad, porque hemos perdido una cosa muy importante que se pierde, no solo en la vida en fragmentos, sino el discurso de una cierta posmodernidad que ha llegado, que también está en la base de este mundo, es la fragmentación, pero sobre todo una identidad local que tiene que renunciar al concepto de transversalidades universales. Por tanto, estamos en el mundo de las identidades, en el mundo de las identidades radicales, y eso también se transmite en esto. Y por tanto, yo creo que sí, que hay ejemplos de naturalización y que ahora yo creo que puede cumplirse la utopía perfecta que tuvieron en los años 30 y además convertida en lo radical del ser humano, que es comer, reproducirse, y eso, la cultura vendrá. En eso consiste la cultura. En poder comer, en poder reproducirse, en poder cubrir necesidades
y en poder armarnos con la suficiente tecnología para que no nos lo quiten o para quitárselo a los demás. Vale, gracias, Ferran. La última pregunta arriba y si podemos contestar rápido. Ferran, lo escucharemos luego después de comer en la mesa redonda. Muchas gracias por realizar este congreso. Yo quería preguntar, cuando habéis hablado, sobre todo dos ponentes, uno sobre la sociedad líquida y sobre la naturalización del sistema capitalista, no sé si no llegará un momento que llegue el colapso, porque yo por lo que veo, soy profesora en un instituto de barrio y muchas veces lo que veo es que los alumnos que salen incluso con el título de secundaria no son capaces, ya con 16 años, no son ni capaces de estar trabajando 8 horas en un empleo basura. Y se quedan en casa sin hacer nada de nada y al final puede haber una bolsa de población bastante importante en esa situación. Por otra parte, si nos vamos hacia instruir a personas para que hagan trabajos, entre comillas, más cualificados, pues a lo mejor también llega un momento en que tenemos especialistas, tenemos médicos o tenemos ingenieros que no han podido tener el conocimiento necesario para hacer su labor como deberían hacerla. Entonces, mi pregunta es esta, si no llegará un momento en que el sistema ya no se va a sostener. Y bueno, si complicamos ya la cosa y generalizamos ya más con pandemias y cambios climáticos y demás, ya la cosa se complica, pero concretando un poco más en ese sentido, ¿no? de cómo salen realmente los alumnos con este sistema educativo. Vale, gracias. Me toca hacer de represor, y cortar el tiempo y tal. Si podéis contestar muy rápido, porque nos tenemos que ir y a -10 volver. Tenemos el tiempo muy cronometrado. Represión. Entiendo que lo de Alberto Rollo es porque él siempre está diciendo lo del conocimiento y el conocimiento, pero creo que aquí los que estamos aquí sentados en la inmensa mayoría y Alberto Rollo coinciden. Hay mucha gente que no está en la enseñanza por una cuestión vocacional, pero sí tuvo la suerte de tener una pedazo de formación secundaria universitaria increíble, lo que le ha hecho en el ejercicio de su responsabilidad ser muy profesional haciéndolo y además en ese querer mejorar ha encontrado el arte de la didáctica, que es soy especialista en lo mío y además voy perfeccionando cómo lo hago. Y eso quizás es más importante, pero desde luego lo que no se puede sacar de la ecuación es la base, que es el conocimiento. Es decir, a mí me hace mucha gracia que alguien que es ingeniero, alguien que es astronauta, alguien que tal, sean los que dan las conferencias para decir hay que ser creativo. Tienes una jeta de espanto, porque tú recibiste una educación tradicional, que ahora te permite el lujo de ir a tiempos de management de Antena 3 y decir que los demás tienen que ser creativos e innovar, cuando tú has tenido una formación tradicional. El resto se puede suplir y no se nos tiene que dar bien enseñar a todos, ni mucho menos. Yo soy esencialmente caótica, pero lo suplo a veces, creo que con una formación bastante apañada. En origen, sigo evidentemente formándome sobre lo mío, no sobre lo que me dice un pedagogo. Decido yo cuál es la metodología que es más oportuna aplicar, porque para eso me la estudio bien y la sufro, y por lo tanto entiendo que de una manera u otra voy autocorrigiéndome en mis propias clases. Pero la base es el conocimiento. Me refería a una época globalizada. Creo que es el momento en el que la naturalización del capitalismo como algo incuestionable en la era de la globalización lo tiene más fácil que nunca. Ricardo, brevemente. Sí. En cuanto a lo que digo de los 12 años, no digo que a los 12 años deje de estudiar. Digo enseñanza común hasta los 12 años y se deje elegir ya bachillerato, formación profesional. Los límites, la libertad y la igualdad nos podría llevar toda la tarde. Mejor lo dejamos correr. Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí. Quedaba lo del colapso. ¿Quieres decir algo, Enrique? Sí, sobre lo de si va a colapsar o no, yo creo que sí, que acabará colapsando, pero también depende, porque como hemos visto con la ponencia en Unocrato, también entre países hay diferencias y yo creo que eso tiene que ver
con el papel que se asigna a cada país en la División Internacional del Trabajo. Entonces, un país precarizado, con gente más o menos analfabetizada, le toca una serie de funciones en ese esquema que otro país que va a ser el central y el que va a desarrollar la tecnología y tal. Y creo que a nosotros en España no nos toca muy buen papel en eso. Ya está. Vale, muchas gracias. Vamos.